¿Qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Saúl Salazar y voy a presentar el trabajo titulado Medidas de discriminación estadística de la teoría de la información aplicadas en densidades electrónicas. Vamos a estudiar el método variacional lineal o no lineal para efectuar cálculos en mecánica cuántica, en específico en química cuántica, ya que usamos la ecuación de Schrödinger, la cual no es soluble en sistemas atómicos y moleculares. En este trabajo vamos a utilizar funciones radiales de tipo Slater para el átomo de hidrógeno que es soluble. En esta tabla podemos observar las distintas funciones de base tipo Slater con diferentes funciones gaussianas. Para este estudio vamos a evaluar propiedades que provienen de las consideraciones estadísticas, en particular valores esperados radiales y entropías. Aquí presento las medidas empleadas en este trabajo, las cuales se clasifican en medidas energéticas como el principio variacional, medidas euclidianas como los mínimos cuadrados para función de onda, densidad y densidad de survival. También utilizamos medidas que provienen de la teoría de la información como Kullback-Leibler acumulado residual y divergencias como de Jensen-Shannon y la acumulada residual. En esta gráfica podemos observar un comparativo entre la suma entrópica y la energía, donde vemos una tendencia clara en el agrupamiento de las distintas funciones de base tipo Slater que fueron estudiadas en este trabajo. Aquí presento gráficas de las funciones de distribución radial y de las densidades calculadas para las funciones de base tipo Slater, empleando diferentes medidas. Y vemos cómo para valores pequeños de R, en este caso, la medida asociada con una densidad es más cercana, mientras que para las colas, el CRKL1 se aproxima más al valor exacto. Aquí presento una medida que llamamos D, que sirve para evaluar el desempeño de las 8 propiedades que vamos a considerar con las distintas medidas. Observamos básicamente que las mejores medidas están asociadas a las que provienen de la teoría de la información, mientras que las peores medidas, en este caso, delta rho, es una medida variacional y la energía se encuentra en un término medio. En el caso de la función de base tipo Slater con sus gaussianas, vemos significativamente cómo las medidas que provienen de la teoría de la información mejoran demasiado y empeoran aquellas que se comparaban con una función de base gaussiana, siguen estando peor. Y la energía sigue manteniéndose en un término medio. Finalmente, para una función de base tipo Slater con 3 funciones gaussianas, vemos que en definitiva las funciones, en este caso, que fueron evaluadas con medidas que provienen de la teoría de la información, son mucho mejores que las que no provienen de la teoría de la información. Aquí se presenta una tabla en forma de resumen, en donde tenemos a las mejores medidas para cada valor esperado y clase de función. Aquí están las 8 propiedades evaluadas contra las distintas funciones de base tipo Slater con sus respectivas gaussianas. Y en la última columna podemos observar cuál es la medida global que gana cuando se hace la evaluación en una forma global. Vemos que, en definitiva, las funciones que son evaluadas con medidas que provienen de la teoría de la información son mucho mejores que aquellas que provienen, por ejemplo, de métodos variacionales, en términos generales. Y de forma gráfica tenemos un comparativo de las 2 mejores medidas, que son las medidas que provienen del método variacional de la función de onda y del Kullback-Leibler, que es una medida de teoría de la información, que al irse incrementando las funciones de base tipo gaussiana, van mejorando en esta medida global. Finalmente, las conclusiones a las que llegamos con este trabajo es que si uno toma una evaluación, uno puede considerar distintas funciones optimizadas, se puede reproducir de manera correcta las propiedades asociadas a los valores esperados, junto con las entropías de Shannon, que son medidas estadísticas. En general, los mejores valores
provienen de aquellas optimizaciones que están asociadas a medidas de la teoría de la información, las cuales superan los resultados cuando se comparan con ajustes de mínimos cuadrados, que es una manera estándar que se evalúa de forma general en química cuántica. Y en definitiva, las medidas de Kullback-Leibler producen mejor valores exactos para valores esperados pequeños, y las de CRKLE reproducen mejor las colas de las distribuciones. Con esto concluyo y agradezco su atención.